Esta es una descripción general de la visión analítica de TIBCO y de algunos de los productos de TIBCO que forman parte de este portafolio. Este video tomará aproximadamente 30 minutos y lo guiará a través de un flujo de trabajo de un análisis típico. Pero primero respondamos una pregunta. ¿Qué es analítica? Básicamente tenemos más y más datos provenientes de más y más fuentes. A medida que la tecnología evoluciona, se vuelve más barato y más rápido tener acceso a conjuntos de datos más grandes y más complejos. Pero la pregunta básica sigue siendo, ¿cómo es que aprovecho al máximo mis datos para optimizar mi negocio? Entonces, a partir de mis datos, debería de poder saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que sucedió, qué es lo que sucederá y qué es lo que debería hacer al respecto. Y con estas preguntas básicamente se describe la ruta analítica o el recorrido que tendremos en las diferentes etapas que involucran los diferentes productos en la cartera de TIBCO. Tenemos que partir desde lo básico. En este caso sería la preparación, administración y virtualización de nuestros datos, que es clave para aprovechar mejor todos estos datos activos que tenemos en nuestro negocio. Aquí TIBCO DB o TIBCO Data Virtualization se convierte en nuestro núcleo en nuestro viaje de analítica. Después de que tengamos una versión cohesiva de nuestros datos, ahora podremos sacar el máximo provecho de nuestra información. Por lo tanto, si necesitamos realizar un análisis de datos adicional o crear cuadros de mando ejecutivos con KPIs, realizar un descubrimiento de datos ad hoc para responder estas preguntas rápidamente o tal vez realizar trabajos más avanzados como análisis predictivo o geoanalíticos con un solo clic, ahora Spotfire se convierte en la clave en este proceso de análisis. Ahora, con este conjunto de herramientas, sus habilidades analíticas crecerán de una forma natural, y es posible que desee agregar algunas técnicas más avanzadas para su análisis, como por ejemplo algoritmos de aprendizaje automático. Aquí TIBCO tiene un conjunto de productos para adaptarse a su propia infraestructura. Por ejemplo, puede ser en la premisa o en la nube, o base de datos tradicionales contra infraestructuras de Big Data, o una combinación de estas mismas. Luego finalizaremos con nuestros datos en tiempo real que conectan todos estos puntos en el viaje de análisis utilizando el portafolio de analítica de TIBCO. Ahora veamos la plataforma de análisis de una manera ligeramente diferente. Aquí podemos ver el viaje analítico paso a paso, comenzando con un caso de negocios. Luego pasamos a la preparación y exploración de nuestros datos para obtener conocimientos iniciales. Y luego pasar al crecimiento natural en nuestros análisis avanzados para finalizar con la posibilidad de tomar y actuar quizás en datos en tiempo real. Un buen entendimiento de su negocio y su caso de uso es esencial. No importa en qué línea de negocio se encuentre, siempre tendremos un caso comercial que estará vinculado a los datos. Ya sea aumentar la productividad, reducir defectos, aumentar la satisfacción del cliente o hasta evitar que nuestros clientes se vayan con un competidor, no importa el caso de uso que tengamos, estos siempre estarán atados a nuestra fuente de datos. Entonces este es el paso número 1, así que siempre comenzaremos con nuestros datos. El problema con los datos no es solo la cantidad que hay, sino que también están dispersos en islas de información o también llamados silos. Estos están dispersos a través de bases de datos tradicionales, fuentes de datos en Big Data y en la nube. Por lo tanto, la preparación, administración y virtualización de los datos es clave para aprovechar de estos mejor, y le ayudará a generar esta visión cohesiva que se necesita para poder aplicar a cualquier tipo de análisis. Una vez que tenga una versión empresarial cohesiva y confiable en toda la organización, aquí ya después podemos continuar con el análisis. Ahora con esta versión confiable de nuestros datos podemos continuar con la conexión a esta base en nuestra virtualización de datos o podemos agregar más datos con la opción de agregar tablas en Spotfire. Aquí podemos agregar diferentes bases de datos con nuestros conectores nativos a bases de datos tradicionales o Big Data al mismo tiempo. El próximo paso lógico es tener una vista general de mis datos. Por ejemplo, de qué se tratan mis datos o qué tipo de columnas tengo. Aquí vemos que Spotfire nos agrupa nuestras columnas por el tipo de datos que se tienen, por ejemplo, las columnas numéricas o las categóricas. También este panel de datos nos permite hacer la preparación de datos inteligente, también llamado Data Wrangling.
Por ejemplo, si quiero saber de qué se trata esta columna, simplemente le hago clic aquí y podemos ver un histograma y estadísticas básicas de estos datos. También aquí podemos modificar el tipo de categoría, el tipo de datos que se encuentra en esta columna y también hacer cambios básicos en el formato. También es importante recalcar que podemos dividir columnas. Aquí podemos hacerlo por medio de separadores o condiciones, y esto para obtener una preparación de datos inteligente adentro de la plataforma. El próximo paso es crear un panel de visualizaciones inicial. Con Spotfire podemos construir fácilmente tableros ejecutivos para hacer un rápido descubrimiento de datos ad hoc con KPIs en minutos. Así podemos responder preguntas que podamos tener sobre nuestros datos. Supongamos que no sabemos cómo comenzar un análisis. Aquí podemos solicitar al botón de recomendaciones de Spotfire para sugerir una primera visualización y así podemos continuar con nuestro análisis. Aquí podemos elegir cualquier columna de la tabla, por ejemplo aquí latitud y longitud, y Spotfire va a reconocer que tenemos un mapa. Ya una vez que Spotfire crea este mapa, podemos utilizar cualquier columna de la tabla del panel de datos y simplemente podemos arrastrar y soltar para agregar estos datos a la visualización. Aquí, por ejemplo, podemos agregar estos datos como color, tamaño o forma para agregar información aún más valiosa a la visualización. En este caso vamos a colorear los pozos basados en los operadores. Como nosotros sabemos muy bien, siempre hay más preguntas. Ahora aquí podemos seleccionar un subjunto de los datos de cualquier visualización y podemos obtener más información al respecto. Aquí estamos creando una visualización de detalles con una segunda gráfica. En este caso estamos viendo un ejemplo de gas y petróleo y queremos saber cuál ha sido la producción de los pozos durante los últimos 15 años. Y también queremos saber cuál ha sido la producción de petróleo, gas y agua en cada uno de estos años. Hay también que tener en mente que cada una de estas visualizaciones tiene un menú de propiedades donde podemos personalizar y adaptar las visualizaciones dependiendo a nuestras necesidades. En este caso quiero que mis números se puedan leer bien, quiero tener varias escalas para que la gráfica se vea mejor y quiero tener mis números de un lado y mis tendencias del otro lado. También aquí puedo cambiar el tipo de representación de mis datos. En este caso quiero que mis cantidades estén en barras y mis tendencias en líneas. Ya regresando al panel, podemos acomodar nuestras gráficas como queramos y también podemos agregar gráficas libremente. También aquí mismo puedo personalizar las gráficas, por ejemplo cambiar el color o reorganizar mis ejes. Y así es como en cuestión de minutos podemos crear algo que se ve como esto, donde podemos agregar KPIs, estos mismos cambian de color dependiendo de nuestros parámetros, y un dashboard inteligente donde podemos resaltar cualquier información importante que necesitemos de nuestro negocio. En Spotfire tenemos una increíble colección de visualizaciones que son out of the box, lo que significa que no necesita código, que están a un clic de distancia. Una vez que los datos estén en buen estado y el tablero nos esté respondiendo las preguntas que necesitamos, ahora podemos llevar el análisis aún más lejos. Desde el menú de herramientas que está incluido en la herramienta, podemos explorar otras opciones en términos de analítica avanzada. Ahora veamos algunos ejemplos de estas opciones de analítica avanzada. Los modelos son formas diferentes de representar la realidad, así como lo hace este bote. En Spotfire puedo modelar fácilmente mis datos usando el menú de herramientas, pero antes de comenzar tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿acaso tenemos datos numéricos, categóricos o a lo mejor una combinación de los dos? Necesitamos saber esto para poder elegir nuestro modelo correcto. En este caso, por ejemplo, en la opción de relaciones de los datos, nos dejará seleccionar la tabla que queramos analizar. Y cuando identifiquemos qué columnas queremos relacionar, simplemente las agregamos y hacemos clic en OK. Y aquí Spotfire nos va a dar un set de resultados que incluyen valores estadísticos, como por ejemplo valores de P o R cuadrada y más.
Y aquí es cuando empezamos a pensar si nuestros resultados, por ejemplo, si estas son las tendencias que estamos esperando o si el R cuadrado es el correcto, si deberíamos de ejecutar una prueba nueva o a lo mejor otro tipo de prueba o modelo que tenga más sentido dependiendo de nuestros datos. También con un solo clic derecho al mouse podemos acceder a las propiedades. Aquí en líneas y conexiones o en líneas y curvas podemos cambiar el tipo de modelo que estamos aplicando a esta visualización. En este caso estamos ajustando nuestros datos a una línea recta y aquí podemos ver el coeficiente y también podemos ver de que y es igual a mx más b. Pero si queremos cambiar también tenemos acceso a otro tipo de modelos aquí. Ahora hay que tener en mente que si tenemos dudas podemos ir a ayuda. En este botón de ayuda nos va a dar información pertinente a esta visualización. El siguiente paso natural será predecir. Aquí podemos predecir con solo clic del mouse utilizando la opción de predicción que está incluida en la plataforma. También podemos predecir utilizando una sola columna en su tabla de datos. O también podemos crear una expresión de cálculo que utilice múltiples columnas y agregaciones. De cualquier forma, Spotfire ajustará el modelo dinámicamente a cualquier tipo de filtro que le pongamos. Aquí, por ejemplo, estamos representando la categoría número 1 y tenemos una predicción para esta categoría. Aquí también podemos agregar una segunda categoría o simplemente nos podemos quedar con la predicción de esta segunda categoría. Ahora el modelo que estamos aplicando aquí no requiere ningún tipo de código ya que está incluido dentro de Spotfire, lo cual este es un modelo basado en series de tiempo. Con Spotfire siempre podemos crecer más dependiendo en el nivel de analítica al que queramos alcanzar. Aquí podemos quedarnos con lo que ya está incluido o lo podemos llevar un camino diferente. Naturalmente sus habilidades de análisis continuarán creciendo y pueden crecer mucho más en esta ruta al aplicar diferentes técnicas y algoritmos, por ejemplo el aprendizaje automático, también llamado Machine Learning. El aprendizaje automático tiene muchas ramas que siguen creciendo. Usted puede estar familiarizado con algunas de estas técnicas como agrupaciones de K-means o árboles de decisión. Dentro del menú de Spotfire tendrá acceso a técnicas analíticas avanzadas que pertenecen a la familia de aprendizaje automático. Ejemplos de es las agrupaciones de K-means, las similaridades de línea, los modelos de regresión, los modelos de clasificación, etc. Aquí con un solo clic podemos hacer agrupaciones de K-means para extraer aún más información de nuestros datos. En este caso específico tengo pozos petroleros los cuales puedo agrupar dependiendo de los datos geológicos. Aquí tenemos algunos casos de uso que incluyen aprendizaje automático como parte de la solución. Empezando con lo que acabamos de ver en las agrupaciones de K-means para generar estas agrupaciones de pozos basados en datos geológicos, o un mapa de autoorganización en un análisis geoquímico, generación del lenguaje natural para articular los valores de los resultados y ayudar a interpretar estos datos. O también un análisis de Weibull para medir la confiabilidad de los equipos de energía. Pero no solo eso, también podemos ver la segmentación de los clientes o la afinidad de productos para el retail. O también la detección de crimen financiero y el comportamiento de los clientes para la vertical financiera. No solo tenemos muchos ejemplos, sino que también tenemos todas estas plantillas disponibles para descargar gratuitamente en nuestra página de internet TIBCO Community. Si van a TIBCO Exchange podrán encontrar temas específicos y si le dan clic aquí en Spotfire podrán encontrar las plantillas que se pueden usar con sus propios datos. Ahora, ¿cómo aplicamos el aprendizaje automático? ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesitamos saber? Básicamente tenemos dos opciones, así que voy a presentar las dos. En la primera la llamamos la del programador. En esta opción tenemos acceso a múltiples lenguajes de programación y tenemos la opción de acceder a estas adentro de las funcionalidades de Spotfire. La función de datos es una aplicación embedida dentro de Spotfire en donde podemos elegir diferentes tipos de programación, crear nuestros scripts y agregar nuestros parámetros de entrada y de salida.
Ahora, si les gusta codificar, la buena noticia es de que podemos entender varios lenguajes de programación, incluido el código abierto de R. La mejor noticia es de que TIBCO posee TER. Este es TIBCO Enterprise Run for R y es el propio lenguaje R de TIBCO, pero aún más eficiente. Con este no tenemos que preocuparnos por la seguridad del servidor o la escalabilidad de la implementación. Y aún así podemos aprovechar la comunidad de código abierto y podemos consumir los paquetes de la comunidad global que se crean y se publican en línea gratis todos los días. En resumen, podemos ir a internet, entrar a cualquiera de estos foros, tomar lo que necesitamos y cambiar una que otra cosa para acomodar el script a nuestras necesidades. Ahora veamos un ejemplo de cómo esta primera opción, utilizando TER con una herramienta de función de datos, podemos resolver un problema de analítica avanzada. Aquí tenemos un problema del equipo que nos está fallando. El primer paso para resolver este problema es entender qué es lo que está fallando. Aquí tengo un resumen de mis datos históricos, los cuales me ayudan a entender qué pasó y por qué pasó. Esto es muy fácil de crear utilizando las funcionalidades básicas de Spotfire, como lo hemos visto anteriormente. Naturalmente, la próxima pregunta es, ¿qué es lo que pasará? Aquí podemos utilizar diferentes técnicas de aprendizaje automático para llegar a una conclusión. En este caso específico estamos aplicando el análisis de Weibull para generar un modelo utilizando datos históricos que nos dicen sobre las fallas de estos equipos. Luego puedo preguntar, ¿qué es lo que debo hacer al respecto? Aquí podemos utilizar aprendizaje automático para crear una solución. Utilizando la opción de funciones de datos, podemos crear un script que nos dará las posibilidades de varios escenarios, los cuales podemos representarlos en una interfaz del usuario que es fácil de interactuar. Aquí cualquier persona que necesite acceso a estas posibilidades de escenarios puede fácilmente crear uno simplemente cambiando los parámetros. Asimismo, podemos responder la pregunta de qué es lo que debemos hacer al respecto de las fallas, que en este caso es realizar el mantenimiento de estos equipos dentro de los próximos 16 meses para evitar fallas no planificadas. Ahora, si no eres un codificador, aún puedes lograr los mismos resultados usando diferentes técnicas, como por ejemplo conectar cajas en un lienzo. TIBCO Estadística le permite traer datos de múltiples fuentes de datos, incluyendo Spotfire, y le ayuda a resolver problemas complejos con más de 16.000 funciones de modelaje para aplicar el aprendizaje automático a sus datos. Aquí tenemos acceso a todos estos menús. Podemos comparar diferentes modelos, podemos arrastrar y soltar para conectar estas diferentes cajas. Tenemos acceso a todos estos resultados de analítica avanzada en un solo canvas. Además, podemos traer datos de Spotfire y cuando terminemos nuestro análisis podemos traer estos de nuevo a Spotfire para visualizarlos. Aquí tenemos los mismos datos y el mismo problema que acabamos de ver en Spotfire. Estos también son datos de fallas históricas y queremos saber qué es lo que está pasando y cómo podemos predecir estas fallas antes de que pasen. Entonces, después de hacer todo el trabajo de preparación de datos y limpieza adicional, ahora tenemos un conjunto de datos que está listo para pasar al siguiente nivel analítico. Aquí, por ejemplo, estamos leyendo los mismos datos desde Spotfire y ya que tenemos los datos limpios, podemos empezar a hacer modelaje estadístico. Aquí utilizaremos el menú de estadística para traer diferentes funciones, arrastrando y soltando en el lienzo. Así que trayendo estas funciones, tenemos el equivalente al código de Weibull que hicimos en TER, pero esta vez estamos conectando cuadros en el lienzo en vez de codificar. Nuevamente, hay que recalcar que en ningún momento estamos escribiendo código, simplemente estamos conectando estas cajas. Y además podemos cambiar los diferentes parámetros y ajustar nuestro modelo en este tipo de ventana como interfaz de usuario. Ahora, como tenemos un resultado similar que como lo que hicimos en TER, aquí tenemos la oportunidad de comparar los dos tipos de opciones, ya que podemos traer este mismo de regreso a Spotfire. Ahora, ¿qué pasa con Big Data?
¿Qué ocurre si su objetivo es aplicar estos mismos métodos de análisis que ya estamos viendo, de predictivos y aprendizaje automático, a datos que se encuentran en plataformas como Hadoop y Spark, las llamadas plataformas de Big Data? Y aquí es donde entra en juego la plataforma Spotfire Data Science de TIBCO, en corto referida como SDS. La plataforma Spotfire Data Science es para organizaciones que desean analizar cantidades masivas de datos en la web, móviles, en IoT, junto con los datos que ya se tienen en las bases de datos tradicionales. Aquí ofrece el mismo enfoque visual que estadística, con un lienzo simple que ponemos cajas de arrastrando y soltando, pero para datos más grandes y más complejos. Esta también es una aplicación basada en la web. Esta ofrece funciones sociales y de colaboración para equipos interfuncionales. Y también admite implementaciones en la nube, en instalaciones y también las ofrecen híbridas. La plataforma de SDS puede aprovechar directamente el poder de la plataforma de Big Data. Aquí hacemos un hincapié en la escalabilidad del aprendizaje automático en una forma de reducir esta complejidad de las tecnologías de Big Data. Y esta misma respalda la colaboración entre los equipos de científicos de datos, los usuarios de negocio no técnicos y de TI. Por lo tanto, TIBCO ofrece soluciones tanto para equipos de ciencia de datos que buscan esta amplitud algorítmica como los equipos multifuncionales que desean colaborar en Big Data en un entorno administrado centralmente. Ahora, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Aquí empezamos con un caso de uso en mente y descubrimos de que todo está relacionado a nuestros datos, donde podemos tener múltiples fuentes de datos. Queremos que nuestros datos tengan sentido y estos que sean cohesivos. Por eso hacemos una preparación de datos y la limpieza utilizando Spotfire. También aquí hicimos una exploración inicial y diseñamos dashboards o reportes. Y aquí mismo también hicimos análisis con analítica avanzada. También aprendimos que tenemos dos maneras diferentes de implementar analítica avanzada. La primera manera haciendo programación con la funcionalidad de TER. O de la segunda manera, con estadística y SDS, podemos conectar estas cajas con operaciones avanzadas simplemente arrastrando y soltando en un canvas. Así que finalmente estamos listos para ir más allá y aplicar todo lo que hemos aprendido a partir de nuestros datos históricos. Aplicaremos nuestros datos en tiempo real tal de que podemos realizar la acción en el momento o evitar un evento no planeado. Aquí vemos un ejemplo en donde podemos estudiar nuestros datos históricos, identificamos un modelo que podemos utilizar para entrenar este motor de tiempo real que puede mandar alertas cuando nuestros datos pasen ciertos parámetros que hemos configurado previamente. Ahora veamos este ejemplo que conectará todos estos puntos y nos llevará en nuestro viaje analítica desde principio a fin. En este caso estamos recibiendo datos de sensores, donde cada uno de estos tiene sus propios tipos de datos, los cuales utilizaremos con nuestros datos históricos para crear reglas y luego implementarlas en nuestro motor de tiempo real llamado Streambase. Con estas reglas vamos a poder identificar cuando nuestros datos pasen ciertos parámetros que hemos configurado previamente con nuestros datos históricos. Así podemos notificar a un compañero que esté en el campo de trabajo antes de que alguna falla ocurra. Así podemos tomar acción con nuestro equipo y evitar fallas antes de que pasen, cortando los costos de reparación. Y aquí tenemos una página de Spotfire en donde estamos visualizando datos en tiempo real. Estos datos en tiempo real provienen de sensores que están en el campo. Estos dan diferentes tipos de datos. Aquí este sensor, por ejemplo, nos está dando valores de presión y corriente. Aquí podemos apreciar los valores que van cambiando mientras más datos nos vamos agregando en tiempo real. De este lado podemos ver que tenemos algunas alertas. Aquí mismo nos dice cuándo y por qué estamos teniendo estas alertas. Todo esto está empezando desde el campo de trabajo donde tenemos los sensores. Estos sensores se pueden interpretar como el Internet de las cosas, donde estamos recolectando estos datos en tiempo real. Aquí estamos utilizando el servidor OSI-PI para recibir estos datos y estamos utilizando nuestro motor en tiempo real que se llama Streambase. Sin embargo, no vamos a poder identificar cuál modelo debemos de aplicar si no hacemos nuestro viaje completo de analítica.
Así que siempre empezamos con nuestros datos históricos, los cuales nos tenemos que asegurar de que sean correctos antes que nada. Después podemos utilizar nuestras herramientas de analítica avanzada como Spotfire, donde nos puede dar información sobre nuestros datos. Por ejemplo, en dónde están estos sensores en términos de ubicación. También podemos ver las tendencias de estas señales que estamos recolectando, los cuales nos pueden ayudar a identificar patrones. En este caso tenemos positivos verdaderos que describen el problema de una pompa de electricidad, que ésta va a tener un apagón pronto. Así, nuestros datos históricos nos ayudarán a crear estas reglas por medio de métodos matemáticos como cambios de la pendiente de la presión o en la corriente. Así podemos implementar estas reglas en nuestro botón de tiempo real y aquí mismo podemos utilizar este o modelos en TER o nuestros modelos en estadística. Finalmente tenemos estos datos en tiempo real, los cuales les podemos aplicar alarmas dependiendo de nuestros parámetros y condiciones que hemos definido basados en nuestros datos históricos. Y con esto concluimos un ejemplo real en donde podemos utilizar las diferentes herramientas que se encuentran en nuestro portafolio de analítica de TIBCO.